Gente, son las 12:12 en Caracas, 5:12 en La Haya. Un abrazo gigantesco, muy buenas tardes a todos. Lo que vamos a hacer es aprovechar este espacio digital que nos da libertad, flexibilidad, para escuchar a expertos, víctimas, familiares, sobre lo que ha ocurrido en la Corte Penal Internacional. Esto es una cobertura especial que se hace desde distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas, parte de Justicia y Verdad, y ahí hay organizaciones como Acceso a la Justicia, Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, está también CEPAS, Amnistía Venezuela. Van a ir viendo cómo se suman estas Civilis, Alfavic, también Foro Penal. Hay distintas organizaciones de justicia y verdad, y esto lo que nos va a permitir a lo largo de esta hora es poder compartir desde distintas aristas lo que ha ocurrido en el espacio de La Haya. Así que son 2 días de audiencia, 2 días en los que vamos a tener estas sesiones de entre 5 horas y media y 6. Terminó la primera y tenemos con nosotros tanto a Ali Daniels de Acceso a la Justicia como al abogado Simón Gómez, que también trabaja con Acceso y otras organizaciones. Ali, tienes el micrófono activo, entonces aprovecho una vez y te pregunto, ¿qué ocurrió hoy en la CPI? Sí, hay que ubicar a las personas porque efectivamente aquí hay temas que son muy jurídicos, muy de tipo procesal y hay que explicar el contexto. Como sabemos, Venezuela se inició en el año 2018 con un examen preliminar con la anterior fiscal, la señora Bensouda. Ese examen preliminar terminó en el año 2021, en noviembre específicamente, cuando el fiscal, recordemos aquella recordada visita, donde anunció que se cerraba el examen preliminar y que pasábamos a la fase de investigación. Eso trajo como consecuencia que luego de que el gobierno fuera formalmente notificado, el fiscal en abril del año 22 pidió pues el fiscal notificó que había pedido una solicitud, había obtenido una solicitud del gobierno venezolano de aplicar el artículo 18.1 del estatuto. ¿Qué dice ese artículo? Muy sencillo. Cada vez que se inicia una investigación, que se remite un caso a la Corte, porque la investigación ya es una etapa que es en la Corte, ese artículo permite que el gobierno que tenga que ver con esa investigación alegue que no hace falta la investigación porque ellos han asumido la investigación de los casos que se están investigando, valga la redundancia. Y a partir de ahí, entonces, sale la decisión de la sala de cuestiones preliminares porque el fiscal se opuso, dijo, no es cierto, no es verdad que el gobierno esté investigando, por eso queremos que continúe la investigación y nos oponemos a esta solicitud en base al artículo 18.1 del estatuto, que el gobierno pretende hacer ver que está investigando, pero en realidad eso no es así. Eso originó que el 27 de junio de este año, luego de un proceso que tuvo muchas incidencias por parte del gobierno con el fin de ralentizar y hacer más lento el proceso, terminara con la decisión de la sala diciendo debe continuar la investigación porque efectivamente no hay pruebas de que el gobierno esté investigando. Pero además el tema no es que, recordemos, que no es que investigue, sino que investigue en los términos que el estatuto exija que se investigue, es decir, con la profundidad y el alcance que exige el estatuto. Esto lo digo porque es importante para lo que después vamos a mencionar. Luego de un proceso que ha sido bastante rápido a los efectos de la Corte, estamos hablando de que la decisión que está siendo apelada fue en junio, y ya estamos en una fase final del proceso de apelación, y aquí entonces, aplicando una potestad que tiene la Corte, decidió que quería una audiencia para escuchar a las partes, ¿ok? Para que las partes dijeran si estaban o no de acuerdo con esa decisión del 27 de junio de la Sala de Cuestiones Preliminares. Y esto es algo inédito, esto nunca había ocurrido. En los dos casos previos, que son Filipinas y Afganistán, en el caso de Afganistán no hubo ninguna audiencia, todo fue por escrito, incluyendo la decisión. En el caso de Filipinas se convocó a una audiencia, pero fue la audiencia para dictar la sentencia, ¿no? Es decir, ya expresar los alegatos simplemente para hacer pública la decisión. Y ahora, utilizando las potestades que tiene la sala, se incorpora este nuevo elemento que es esta audiencia, donde las partes pueden expresar directamente a los jueces esto con un agregado
y es que además del fiscal y de los abogados del gobierno, también la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas participó, y esto también es algo positivo porque las víctimas es la primera vez que se dirigen a través de esta oficina ante la sala de cuestiones preliminares. Entonces, en este sentido, yo simplemente, para después pasar a nuestro querido amigo Simón para que él continúe con esta explicación, yo voy a decir cuáles fueron los 3 puntos que se tocaron hoy. Y lo voy a decir resumido, porque además los puntos son larguísimos. Pero el primer punto era si la Fiscalía le informó, y esto lo digo porque para el público venezolano esta pregunta no tiene sentido, pero es parte de lo que se decidió hoy, que si la Fiscalía le informó o no al gobierno correctamente de los casos que se debían investigar. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con si el tema de las traducciones, que nos tiene a todos muy traumatizados, porque para nosotros esto es uno de estos argumentos que son completamente anodinos y sin ningún sustento, pero bueno, esa era la segunda. Si estaba bien que la Fiscalía no hiciera traducción de todos los documentos que entregó el gobierno, y por último, si estaba bien que la sala no hubiese considerado documentos que no fueran registros originales de policía o judiciales. Y aquí lo dejo para que continuemos. Vale, don Ali, muchísimas gracias. Han escuchado a Ali Daniels de la Organización de Acceso a la Justicia, quien además ha fungido durante mucho tiempo como traductor-intérprete del lenguaje de los abogados al resto de la sociedad. Así que gracias. Entonces, vamos por partes. Estamos hablando de Venezuela en la Corte Penal Internacional, pero todavía no es un juicio de la Corte contra funcionarios venezolanos. Aquí no se va a determinar si Venezuela o los funcionarios son culpables o no. Esto es la apelación que hace el Estado venezolano a que la Corte esté investigando sobre Venezuela. Entonces, eso es lo primero. Estamos viendo solo una parte de la Corte a las apelaciones. Lo otro es que en esa sala de apelaciones no hay dos partes. O sea, no es que está el Estado venezolano frente a la Corte Penal como los jueces, ¿no? Sino que aquí hay 3 partes. Es como si fuese un cuadrado, y en ese cuadrado están los jueces en uno de los vértices, y luego tienes a la Fiscalía, a la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas y a los representantes de la defensa del Estado venezolano. Entonces, cuando vemos dónde están hablando las víctimas, o sea, no es que haya alguien parado con un micrófono contando su historia, sino que están en el discurso de la Oficina de Defensa Pública, que ha manifestado lo que víctimas, familiares y defensores de derechos humanos han dicho, que es que dentro de Venezuela no han conseguido justicia, y también en los argumentos de la Fiscalía de la Corte Penal, que ha utilizado incluso, los informes de la misión de determinación de hechos de la ONU, lo que ellos mismos han recabado, para demostrar que Venezuela no quiere ni puede, no ha querido ni ha podido juzgar crímenes de lesa humanidad, por lo tanto hace que la Corte se active, use este principio que se llama complementariedad, se active para hacer el trabajo. Entonces, es parte de lo que está en discusión. El Estado venezolano intenta apelar, y ahora te pregunto a ti, Simón, pareciera que esta apelación va mucho más a las formas que al fondo. Es decir, Venezuela no está argumentando si ellos cometieron o no crímenes, sino si les avisaron cuáles son los crímenes concretos, si le tradujeron 25,000 papeles que ellos entregaron, o si, qué tipo de documentos iban a utilizar. ¿Nos puedes detallar un poco más esta estrategia, si funciona, no funciona? Esto está hecho para retrasar los tiempos de la Corte. ¿Qué nos puedes decir? Hola, buenas tardes. Todos, gracias Luis Carlos. Saludos a Ali, compañeros, víctimas, amigos. Hoy ha sido un día, creo yo, también de enorme valor, no solo para la situación de Venezuela, sino creo que también para la justicia internacional en su conjunto, porque como bien decía Ali, esta es una situación inédita, ¿no? Es la primera vez que en el contexto del uso de la figura de la inhibición que está establecida en ese artículo 18 del Estatuto de Roma, se convocó a una audiencia pública. Y es porque, pareciera que la Corte está previniendo de alguna manera que los estados tiendan, ¿no?, a abusar del uso de esta figura, que viene es un derecho, ¿no?, que tienen los estados para solicitar a la Fiscalía se inhiba y sean los propios estados quienes lleven adelante
las investigaciones y los enjuiciamientos que la Fiscalía pretende en un determinado momento investigar. Pero entonces sí creo que es un ejercicio muy valioso porque contribuye en transparencia, ¿no? La audiencia ahorita es un ejercicio que apunta a que estos procesos relativos a las objeciones de admisibilidad en esta etapa de situación sean expuestas al público y que los alegatos y las razones que tienen las partes involucradas sean escrutinadas ampliamente, tanto por las sociedades, en el contexto de los países de situación, como a nivel global. Entonces yo creo que esto es un mecanismo que esperemos se normalice en situaciones futuras, ¿no? En las que se pretenda, como decía, quizás abusar de esta figura del artículo 18 y en aras también de hacer esa relativa fiscalización, ¿no? Que está implícita, ¿no? en la publicidad de un evento de este orden, cuando es que, digamos, no son tan, digamos, de buena fe las intenciones del Estado, pues tienden, como tú decías, Luis Carlos, quizás, como ha sido el caso de Venezuela, en manipular para dilatar el proceso. También creo que este ejercicio contribuye significativamente a reivindicar la imagen de la Corte, ¿no? que ayuda a comprender el papel de la Corte como una institución independiente e imparcial, tribunal de derecho. Y más frente a un Estado como el de Venezuela, ¿no? Que tiende a acudir con argumentos que aun cuando sean poco creíbles, ¿no? Y en otros casos, como vimos esta mañana, sin fundamento, pues en todo caso hubo el empleo del lenguaje del estatuto y del uso de alguna manera de la técnica del derecho internacional. Y creo que pues, esto tiene un valor, ¿no? Porque va a ser esta sala de apelaciones como un órgano independiente, imparcial, quien va a dirimir estos argumentos y establecer la verdad. Entonces yo creo que en esta etapa preliminar también resulta de gran valor para las víctimas, la sociedad en general, pues como decía, el hecho de que se hubiera exhibido una vez más este claro desdén del Estado venezolano para combatir la impunidad, ¿no? Por los crímenes graves, crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país. Entonces, lo que sí nos quedó claro es que Venezuela pues ha puesto una vez más en evidencia esta estrategia, ¿no? Que es sencillamente continuar por una apuesta de dilación. Se ha presentado con unos argumentos que son excesivamente formales, que digamos, dispensan el objeto y fin del Estatuto de Roma, ¿no? que es el combate de la impunidad. Porque además han pretendido desvirtuar la propia naturaleza del procedimiento. Cuando el Estado venezolano sostiene que se le ha aparentemente ocasionado un agravio porque no le fue notificada, decía, de acuerdo al Estatuto de Roma, la iniciación de una investigación, pretendía que esa notificación debía ser de una manera tal como si ya se hubiera concluido con la propia investigación. Pues pretendía, el argumento es que el Estado, para poder ejercer su derecho a la defensa, tiene que ser puesto en conocimiento de la mayor especificidad de no solo del contexto de las situaciones, sino de incluso de quiénes son los perpetradores, y es que solo el Estado podría dar respuesta. Sí, Simón, yo quisiera, Simón, quisiera que tanto tú como el Lima explicaran eso mejor a mí, a todos los que nos escuchan. Uno de los reclamos del Estado venezolano ante la CPI es decirle que la CPI no puede decir que Venezuela no ha investigado los casos si no le dicen cuáles son los casos que están investigando. Entonces, están planteando una suerte de cacería gato ratón en la que casi que el Estado venezolano le dice a la CPI, hazme la tarea, dime de qué va a ser el examen, dame las preguntas del examen para yo entonces moverme y decírtelo. Y eso genera un riesgo. Y es que, por ejemplo, si el caso de Juan o el de María siguen impunes y la Corte Penal le llega a decir al Estado venezolano que está investigando esos 3 casos, por ejemplo, el Estado puede correr y decir, no, ya va,
yo le abrí juicio a este policía y entonces, bueno, el policía lo van y lo buscan en su casa. Y bueno, y ya determinamos que este otro caso no fue grave, sino que fue leve, o sea, pudiese maquillar, pero aunque solo entendamos nosotros cómo funciona realmente la Corte, porque una de las grandes dudas acá es, el Estado venezolano puede mentir en estos espacios, puede engañar a la Corte Penal Internacional diciéndole que sí, que aquí hay un aparato de justicia que funciona realmente. O sea, ¿en qué punto se les para, ¿no? ¿En qué punto dice, hasta aquí llegó la narrativa oficial y empieza la justicia real? Simón, Ali, el que quiera responder. Sí, bueno, efectivamente, hay que aclarar que efectivamente, como ha señalado Simón, la información que se le da al gobierno es la que tenía que habérsele dado. Es decir, como muy bien dijo la Fiscalía, a ellos se le dijeron, tenemos noticia de que ha habido actos que pueden ser crímenes de lesa humanidad, les dio la ubicación, les dio fechas y por supuesto había casos donde no podía mencionar víctimas. Y un caso para que se vea cuando esto no podía ocurrir era cuando los hechos todavía estaban pasando, ¿no? Por ejemplo, si se dice que en el DIGESIN hay actos de tortura y que eso sigue ocurriendo, obviamente la Fiscalía no le puede decir los nombres de las víctimas porque precisamente las pondría en peligro, ¿no? Y la obligación es del Estado decir, bueno, sí, hemos investigado en este sitio y hemos llegado a la conclusión de que se encontraron o no estos hechos. Entonces, el que nombres de víctimas, de sitios específicos, incluso hasta presuntos perpetradores, obviamente, es decir, bueno, ¿de quién es la tarea? La tarea obviamente no es de la Fiscalía de la Corte Penal, la tarea es la del gobierno. Entonces, aquí una vez más, la estrategia también en todos los tres argumentos del día de hoy era victimizar al gobierno. Pobrecito yo, al que no me explicaron cuáles eran exactamente los casos que tenía que investigar, no se me dio la información suficiente, no se me tradujeron los 20.000 folios que yo mandé y yo tampoco no me tomaron en cuenta unas fichas resúmenes que mandé. Entonces, al final se quería ver como que el gobierno venezolano está en una indefensión, cuando en realidad las que están en indefensión en Venezuela son las víctimas. Absolutamente, y solo para añadir es que la interpretación que tiene que hacerse de la regla que está en discusión es literal, ¿no? Porque la cuestión que funda la discordia es la regla 52 del procedimiento y prueba, que no dice otra cosa sino que la Fiscalía, cuando notifica a un Estado de que ha iniciado, junto a los Estados, de que ha iniciado una investigación sobre una determinada situación en un territorio, pues lo que debe hacer es simplemente en esa notificación contenerse información que permita tener un marco, un ámbito definitorio de cuáles son los actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Y eso fue satisfecho no solo por la notificación de diciembre de 2022, perdón, en Venezuela, sino que además se ha hecho también a partir de un requerimiento que hizo el propio Estado para complementar esa notificación de diciembre del 21, y en enero de 2022 pues le dieron respuesta con información detallada de más de 120 incidentes que ampliaban cuál es ese ámbito que está siendo objeto de investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero es que a su vez Venezuela estuvo en contacto permanente durante el examen preliminar con la Fiscalía. Entonces, digamos, hoy resulta, como bien dice Ali, bastante, digamos, por decirlo menos, sorpresivo que el Estado pretenda sostener que Venezuela fue timada y fue tomada, digamos, como parte de un juego, decía el abogado hoy, de la Fiscalía para, de algún modo, montarla en una investigación que Venezuela venía, en dichos de ellos,
adelantando todas esas situaciones e instancias, ¿no? Entonces, realmente la interpretación esa interpretación formalista no creemos vaya a ser tomada por los jueces, porque es que además ya los precedentes de Afganistán y de Filipinas se había establecido con plena claridad que lo que resulta adecuado para una notificación a un Estado es sencillamente que pueda tener los elementos para poder requerirle a la Fiscalía la inhibición en la situación de objeto de investigación. Y eso fue cubierto plenamente en nuestro caso. Sí. Simón, Ali, yo les voy a pedir más adelante que detallemos cómo se comportaron estos tres actores, y quiero que me hagan como esa evaluación de que ve un partido de fútbol y dice cómo se desempeñaron los jugadores. Pero antes de que ustedes hagan el análisis técnico de la Oficina de la Defensa de las Víctimas, la Fiscalía y el Estado, yo quiero darle la bienvenida a José y a Elvira Pernalete. Ellos son de Alfavic, son los padres de Juan Pablo Pernalete, y también nos acompañan hoy. Entonces me gustaría empezar por ¿cómo se sintieron hoy? Hoy se habló de Venezuela en la Corte Penal Internacional, algo que no nos creíamos hace algunos años. ¿Cómo se sintieron? Buenas tardes, gracias. Elvira, un abrazo, Luis Carlos, a toda la audiencia. ¿Cómo nos sentimos hoy? Nosotros durante todos estos años, Luis Carlos, hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar derechos humanos de todos los venezolanos y cometer crímenes de lesa humanidad, como es en nuestro caso, que nuestros seres queridos fueron asesinados por manifestar o por el simple hecho de percibirse opositores al Estado venezolano, ¿verdad? Nosotros, de víctimas indirectas de estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, nos convertimos en víctimas directas de un Estado. ¿Por qué? Al negarnos justicia, obstaculizar los debidos procesos para proteger a los victimarios, crear una falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales, mintiendo descaradamente sobre nuestros casos, revictimizando, criminalizándonos, no reconociendo el ataque a que fueron sometidos nuestros seres queridos y toda la sociedad civil en el año 2017. Y tampoco establecen responsabilidad ni de los autores materiales ni de los autores intelectuales, en este caso la cadena de mando. ¿Qué es lo que hace el Estado venezolano durante todos estos años? Ha hecho propaganda a un sistema de justicia que no funciona. Esa es la realidad que nosotros vemos, las víctimas venezolanas vemos. ¿Cómo nos sentimos hoy nosotros? Después de ser, nosotros nos sentimos aquí vulnerados, agotados, que juegan con nosotros. Vemos una esperanza de justicia genuina al ver un acto donde realmente lo que está haciendo el Estado es seguir jugando con las víctimas, seguir jugando con la sociedad venezolana. Es una burla que ellos hacen en estas salas. Es para dilatar el proceso, y eso nosotros estamos claros, que ellos lo que quieren es dilatar, porque como ustedes lo habían dicho y lo han dicho los expertos, todo el proceso se ha ido en formas y no en fondo, que son los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. En el caso de nosotros, los asesinatos. Elvira, gracias mil por acompañarnos, y te tengo que hacer una repregunta. Hoy habló Paulina Macida. Paulina Macida es miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal. Y la voy a citar textualmente porque dijo una frase que fue: la posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos. Luego dijo: si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas. ¿Tú sientes que ustedes tienen un comité de víctimas? ¿Tú sientes que la gente con la que ustedes trabajan, la gente para la que ustedes trabajan, se vio representado en esto que dijo Paulina Macida? Por supuesto que sí. Sí, no solamente representados, sino identificados, porque ella expresó el clamor
de lo que estamos viviendo actualmente las víctimas acá en Venezuela. No hay intención ni disposición de darnos justicia. Y eso se ve reflejado en la avalancha de más de 8.900 solicitudes enviadas a la Corte Penal Internacional para que respaldaran al fiscal Karim Khan para que continuaran las investigaciones. ¿Por qué? Porque acá no estamos recibiendo la justicia que nosotros buscamos, y que, por supuesto, al agotar todas las vías internas, nos vemos en la necesidad de buscar estos recursos o esta posibilidad de encontrar justicia en esos niveles de estas instituciones. Luis Carlos, la Alianza de Familiares y Víctimas de Venezuela, Alfavit, hemos sido testigos y víctimas de patrones de actuación por parte del sistema de justicia venezolano durante todos estos años, que les son útiles para mantener la impunidad y negarnos justicia genuina. Yo te podría citar esos patrones que nosotros hemos tenido que vivir diariamente, las víctimas. Te los voy a citar rapidito para que, por todo lo que nos hemos encontrado: ausencia de independencia de poderes, retardos procesales, cambios numerosos y constantes de fiscales que lo que hacen es revictimizarnos y jugar a cansarnos y comenzar de nuevo el proceso. Investigaciones insuficientes por parte del Ministerio Público, que hace que los pocos casos que lleguen a los tribunales lleguen deficientes, lleguen con pruebas que ellos mismos las realizan de manera inadecuada, que ocasiona que a los victimarios los absuelvan, no porque sean inocentes, sino porque los fiscales del Ministerio Público no realizan las debidas diligencias, nos niegan las diligencias, nos niegan los expedientes, protegen a los victimarios. ¿Cómo lo hacen? Los fiscales nos tratan de criminalizar a nosotros y a nuestros hijos, culpándolos de sus muertes y haciéndonos creer que debemos retirarnos porque nuestros hijos son criminales, terroristas, delincuentes. Así nos los hacen saber. Protegen, los tribunales de control desestiman las acusaciones particulares propias, pretenden realizar investigaciones atropelladas para crear esta falsa sensación ante la comunidad internacional de que aquí hay justicia, cuando nosotros, las víctimas, somos testigos y podemos establecer que aquí no hay justicia, aquí no hay voluntad, aquí no hay interés de darnos justicia a nosotros, las víctimas. Eso es todo lo que te puedo decir. Son muchísimos más. Hemos sido testigos de todo un aparataje, no solamente el fiscal del Ministerio Público, los tribunales de justicia, todo está diseñado para mantener la impunidad y garantizar a los victimarios, que sigan libres. Eso es un claro mensaje para los victimarios. Sigan reprimiendo, sigan atacando, que aquí está el Estado y su sistema de justicia para protegerlo. Y por otro lado, acallar a la disidencia, acallar a aquel que se atreva a protestar, como ha pasado durante todos estos años. Son las 12:41 en Caracas, 5:41 en La Haya. Quería decirle a todos los que están en esta sala que este espacio va a quedar grabado, y lo que acaba de decir José Pernalete y Elvira está como para grabarlo, transcribirlo y que la gente lo difunda. Viven cotidianamente. Cualquier persona que quiere buscar justicia se encuentra con esto, con un aparato que está hecho para que tiren la toalla. Ahora, aquí en La Haya, lo que está tratando de hacer el Estado venezolano es decir, que mejor no se meta a la Corte Penal, que es algo que se puede hacer internamente en Venezuela. Solo que pareciera que en cierta forma es un poco tarde. Entonces, me gustaría que Simón y Ali nos comentaran cómo evalúan ellos el desempeño de estos actores en la sala. Es decir, esto fue también una puesta en escena. Vimos un abogado defensor del Estado venezolano tratando como de cruzarse de brazos, parecer molesto, señalar como las inconsistencias del sistema porque ellos son las pobres víctimas. Ese tipo de cosas funcionan, no funcionan. O sea, vamos a hablar como si fuese fútbol. Esto fue un regate, esto ¿cómo es? Bueno, yo pensaba que como el abogado era de origen inglés, quizás la flema inglesa se iba a anteponer, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. De hecho,
cualquier abogado que me escucha sabe que cuando en un juicio la contraparte empieza con descalificaciones, es precisamente porque no tiene más argumentos que las propias descalificaciones. Entonces, este abogado habló hoy, por ejemplo, en términos de que la fiscalía era un caos, habló de la palabra caos, habló de que el Titanic se hundió porque justamente no vio todo el iceberg, haciendo ver que la información que no se tomó en cuenta es el iceberg ese que hizo que el Titanic del caso del gobierno se hundiera, cosa que no deja de ser un símil significativo que compararse a la posición del gobierno con la del Titanic. También habló de que la conducta de la fiscalía era poco profesional, y esto lo comparo y lo contrasto con la posición fría, técnica, fundamentalmente jurídica y sin ningún tipo de descalificación de parte de los representantes de fiscales. Podemos decir que la posición de la fiscalía hoy fue estrictamente desde la frialdad de los argumentos jurídicos, sin mayor alusión de tipo personal a nadie, sino alegando pues preceptos previos de jurisprudencia del tribunal, de normas de la Corte. Y para mí el toque humano lo dio justamente Paulina Macida cuando habló en nombre de no solamente de las víctimas, sino de unos que son muchas veces olvidados, que son los familiares y los amigos de las víctimas, que al final terminan ellos también siendo víctimas, como muy bien ha dicho la señora Fernández de ahora, víctimas directas además. Entonces, en este sentido, yo creo que esto identificaría cómo fueron estos tres actores. Yo solamente un poquito diría que otra vez en este asunto del excesivo formalismo, que no es más que de notar que la intención era armar un show o simplemente hacer uso del tiempo de la audiencia como parte de esa cuenta, ¿no? que en parte el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo, ¿no? de este proceso. Lo digo porque un abogado con la trayectoria de Ben Emerson se limitó a hacer interpretación literal. Y en derecho internacional se hacen tres interpretaciones, y la literal es la más básica. Tienes que hacer luego una interpretación del contexto, y tienes que sumarlo luego con el objeto, con la finalidad, con el propósito de una norma jurídica. Y toda su aproximación a los supuestos hechos violatorios de los derechos de Venezuela en el proceso se quedaron en el primer estrato de esa interpretación. Leyó incluso el diccionario Webster, ¿no? Era cuando se refería al vocablo, el verbo communicate, comunicar en inglés, ¿no? Entonces, eso es como decía Ali, una galamatía, ¿no? Todo esto es un punto que sencillamente arma el teatro, ¿no? en el juego de ganar tiempo. También este asunto que a todos realmente tengo que confesar lo que fue mi sensación como venezolano y que apuesta porque tengamos justicia en el país, y que hayamos pues pasado 2 horas, no sé si más, hablando de un asunto de traducción, ¿no? Cuando realmente el verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigar y juzgar y sancionar a los responsables, pues quien debe llevar los elementos de prueba, quien debe presentarle a la Corte la constancia de que mire, están las actas procesales. Y es que además lo hizo, ¿no? Que además presentó los 26 casos, los 62 casos, que los 62 casos en los que hubo actuaciones pues traducidas al idioma inglés, ¿no? Y que fue la base para que la Corte. Entonces, en suma es eso, ¿no? Bien decías, Ali, parte de un teatro, ¿no? Que nos juega lamentablemente Emerson, y que mañana hay unos argumentos de fondo que a la espera de que sea diferente la posición de parte del Estado. Ahora, uno esperaba que
esta actitud que hay dentro de Venezuela de negación de justicia, de malandraje, ¿no? O de garantizar la impunidad a los perpetradores, volver a maltratar a las familias, la grosería como parte del lenguaje. Uno pensaba que ese tipo de cosas no iban a ocurrir en la Corte Penal, bueno, porque hay mucho dinero para contratar la mejor defensa del mundo y fingir que ese es un país, bueno, con instituciones, con ciertos valores, con ciertos niveles. Y eso, de hecho, parecía un peor escenario. Es decir, un Estado que finge que coopera, un Estado que finge que le interesa la justicia, y eso pues hoy no ocurrió. Es decir, parece que esta sesión también servía para ver cuál iba a ser la estrategia gubernamental. Y no, se mantuvieron en esta línea, bueno, que aplican para la diplomacia, que aplican en la ONU, que es atacar, tratar incluso, fíjense lo que comentaba Lee, tratar de decirle a los jueces de la sala de apelación que el trabajo de la Fiscalía de la CPI es el que está mal. Es decir, no es el Estado, es la Fiscalía la que está haciendo mal su trabajo. Entonces, por supuesto que ese no es un mensaje que cale, ¿no? Que tenga efecto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se sienten los pernaletes cuando ven esto? Cuando ven que también espacios internacionales tienen que tolerar allá arriba una oficina en Caracas. Porque así como ustedes les niegan expedientes, cosa que vive cualquier víctima en Venezuela, pues aquí la propia Corte está diciendo, yo te pedí actas policiales y no me enviaste suficiente. ¿Cómo se siente eso? Que es como esa suerte de ustedes lo lidian con eso todos los días y los organismos internacionales lo ven 5 o 10 minutos y ya empieza a ver las reacciones. Le damos la palabra al Fabic. Sí, Luis Carlos, durante todos estos años nosotros hemos tenido que enfrentar todo este aparataje y todo este maltrato de los del sistema de justicia venezolano. Lo hemos visto cuando están en la Comisión de Derechos Humanos, cuando están frente al Consejo. Por supuesto que esperábamos, como te dije al inicio, que ellos iban, como siempre lo hacen, todo un aparataje de propaganda para defender a los victimarios. Nosotros hemos tenido que aprender a aguantar esas embestidas y seguir. Por supuesto que esperábamos hoy que estos abogados protegieran. Porque, ¿qué pasa? Si el sistema de justicia penal venezolano estuviera preparado realmente para atender los crímenes de lesa humanidad, las víctimas esperaríamos por lo mínimo que Tarek William Saab reconociera que aquí se cometen crímenes de lesa humanidad y que van a ser investigados debidamente. Pero no, cada vez que Venezuela habla, dice que aquí se respetan los derechos humanos y que las violaciones y que los crímenes de lesa humanidad no existen, que lo que ha pasado son hechos aislados. Nosotros hemos tenido que aguantar todo esto y lo que hemos visto hoy es más de lo que ellos han hablado durante todos estos años. ¿Qué esperan ellos con esto? Sí, bueno, ¿ellos qué esperan? Ellos esperan, bueno, que seguir dilatando el proceso, seguir jugando con la justicia, seguir jugando con las víctimas, minimizando todos los crímenes que han hecho en Venezuela. Eso es lo que ellos esperan. Pero nosotros, como víctimas, confiamos en la justicia internacional, ya que aquí no vemos ningún interés ni voluntad de una justicia genuina. Es lo único que confiamos. Es por eso que vemos muy esperanzador todo lo que ha pasado. Es un proceso largo, lo sabemos. Hoy es una etapa más y este es un proceso que va. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Qué le pedimos nosotros a la Corte en medio de todo esto como víctimas? Que sean expeditos, que el proceso sea expedito, porque nosotros las víctimas queremos ver justicia en vida, Luis Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Ali, hablemos de los ritmos. Mucha gente habla de la Corte como una cosa eterna que tarda generaciones, y en realidad la Corte 20 años de vida, poco más. Y el caso venezolano, pues, sorprendió cuando en junio se dijo que continuaba la investigación. Pero en términos de ritmos, ¿cómo estamos? ¿Qué viene después de esto? Y digo, adelantándome un poco, porque hay otras preguntas que hacer, pero ¿cómo vamos en términos de tiempo?
Sí, bueno, es verdad que en algunos casos la Corte ha sido muy lenta. En el caso de Colombia, recordemos que el examen preliminar duró 14 años. Es decir, hay precedentes objetivos para decir que eso ha ocurrido. Pero hemos hecho un estudio sobre otras situaciones y podemos decir que en el caso venezolano no ha habido particular retraso, ni la justicia ha sido excesivamente lenta. Todo lo contrario, el examen preliminar venezolano duró apenas un poco más de 3 años. Este proceso de apelación, como digo, empezó en el mismo mes de junio con la decisión que se dictó por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, y ya estamos en una fase final, porque luego de esta audiencia que termina mañana, pasaríamos a la fase de sentencia. Y además les agrego algo: el hecho de que la audiencia sea oral le permite, le facilita a los jueces dictar sentencia, porque ya tienen claro, porque directamente vieron los argumentos, no tienen que leerse los montones de documentos que se han presentado, sino que ya con lo que oralmente expusieron las partes hoy y mañana, podrán tomar una decisión más rápido. Y yo tengo la esperanza de que incluso podrían sorprendernos con una sentencia en el mes de diciembre, o como mucho en el primer trimestre del año que viene. De modo que si consideramos que una apelación que se inició en el mes de junio se está decidiendo muy pronto, vemos que si la comparamos sobre todo con un tribunal venezolano, donde hemos visto casos de 20 y 30 años, pues realmente es una justicia mucho más rápido de lo que esperaría un venezolano promedio. Muy interesante eso. Dígame, en relación con la característica de los crímenes que hacen el foco de la investigación. En primer lugar, solo recordarle a la audiencia que hace par de semanas, hace varias semanas, la Sala de Apelaciones decidió que el trámite de esta apelación no iba a ser suspensivo. O sea, no iba a suspender las actividades investigativas que son competencia de la Fiscalía. O sea, en teoría, la Fiscalía hoy está llevando a cabo actividad investigativa. Solo que, claro, por la prudencia que debe corresponder, está también seguramente a la espera, ¿no?, del dictamen de la decisión en esta apelación. Pero luego que se ha resuelto este asunto, lo que pues, ocurrirá es que pues, la etapa de la investigación, en que es la etapa pues, en la que se encuentra el proceso ahora, tiene como propósito la Fiscalía como un órgano imparcial, ¿no?, que examina evidencia de culpabilidad, pero también evidencia exoneratoria, de establecer pues líneas, ¿no?, de conducta que establezcan nexos con personas que se puedan creer son responsables de la comisión de estos crímenes. Y esto es creo que en el caso de Venezuela, en la situación de Venezuela, dable rescatar que los crímenes que están siendo el foco, al menos ahora, también lo rescatamos de diversos dichos de las abogadas de la Fiscalía el día de hoy, son pues los crímenes que ocurrieron en el contexto de las protestas de 2014 y 2017 en situaciones de detención, ¿no? Entonces estaríamos hablando fundamentalmente en este marco de, bueno, el crimen de encarcelamiento, el crimen de tortura, la violencia sexual y posiblemente la persecución política también. Entonces, claro, la naturaleza de la comisión de este tipo de crimen, en mi opinión, simplifica mucho temas de carácter, digamos, probatorio en contextos, por ejemplo, como un conflicto armado que ha ocurrido en África, ¿no?, en el Congo, en la República Centroafricana, porque, digamos, los perpetradores, tan claro que corresponden al Estado, ¿no?, a estructuras policiales, a estructuras militares, en las que pues, las personas se encontraban bajo la custodia, ¿no?, de estos entes del Estado. Entonces, yo creo que eso es un factor importante que va a sumar de alguna manera también, claro, una cantidad de imponderables aquí, como, bueno, cuál es la evidencia que tiene hoy día la Fiscalía, cuál va a ser el acceso a mayor evidencia y cuál es su estrategia también en relación con el resto de las situaciones que están en curso. Pero creo que el caso de Venezuela tiene amplia probabilidad
de contar con casos relativamente pronto en comparación con la experiencia de otras situaciones en el pasado. Como pequeñas aclaratorias, cuando se habla de la Corte Penal y el proceso de investigación, no significa que la Corte está evaluando si en Venezuela hubo o no crímenes y cómo ocurrieron y tal, porque eso ya pasó, eso fue la etapa preliminar, es decir, hay crímenes. Tampoco está estableciendo si dentro del país se pueden juzgar o no, porque eso ya también pasó, eso ya lo definieron cuando decidieron abrir la investigación, sino que más bien en esta etapa es poder determinar unos hechos concretos, unos responsables concretos y unas víctimas concretas. Lo que nos lleva a una discusión que es que no se saben cuáles van a ser esos casos. Por fortuna no se sabe porque pondrían en riesgo a mucha gente en este momento, pero además también significa que no se van a cubrir todas las cosas que ocurrieron en Venezuela. Probablemente sean unos pocos casos, pero como hay una cadena de mando, como hay unas personas superiores que terminan siendo más o menos los mismos para muchísimos casos, pues el hecho de que entre el caso de José y no el de Pedro, puede igual beneficiar a Pedro y a toda la sociedad venezolana, porque termina siendo un proceso bien hecho con justicia y demás, cuya cadena de mando va a tocar a los mismos responsables de los otros crímenes. Eso es más o menos lo que voy entendiendo del proceso, pero eso va a ser más adelante. Yo les quiero preguntar sobre un elemento que puede ser utilizado para manipular lo que está ocurriendo con la Corte Penal, y es el hecho de que en Venezuela se vaya a instalar una oficina de la Corte Penal Internacional. Les pregunto, ¿eso puede mejorar la investigación sobre Venezuela? ¿Puede retrasar el proceso porque dicen, bueno, hasta que no haya la oficina, entonces no vamos a terminar de hacer la investigación? ¿Qué quiso decir el Estado venezolano cuando argumentó que la existencia de esa oficina, que todavía no está instalada, pero ya la dan por hecho, era algo importantísimo porque en investigaciones el Estado lo decía? Y lo pregunto porque el contexto que tenemos de esto, lo que se parece, es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que fue, que llegó a Caracas en esta figura de presencia que tiene allí, pero que ha significado para muchas víctimas entender que la ONU también cambió un poco el discurso, que por permanecer en Venezuela, ha sido un poco más blanda con algunos argumentos, con algunas exigencias, con sus propios estándares. Con la Corte, ¿qué podemos esperar con esta oficina y qué impacto va a tener en esta parte del proceso? Dígame usted. Bueno, ese es justamente otro de los elementos a considerar, porque recordemos que el establecimiento de la oficina fue justamente con ocasión de la visita del fiscal en noviembre del año 21, y se derivó de un memorándum de entendimiento. Luego de esa visita en el año 21, en noviembre, ha habido 2 visitas más del fiscal. En la segunda se firmó un segundo memorándum. Se dijo que la oficina iba a estar ya lista en los round tables que tuvo la Corte en el verano. Dijo que esperaban que la oficina se instalase a principios de otoño, es decir, ya en el otoño europeo, y todavía a la fecha de hoy no hay ninguna noticia de ello. Y ahora el abogado dice que tanto es la colaboración del gobierno que muy pronto tendremos la oficina. Pero en todo caso eso no ha ocurrido, y en todo caso la oficina no va a investigar. La oficina va a ser una oficina de, si se llega a instalar, que por cierto tiene hasta el presupuesto y todo asignado por la fiscal, por la Corte, pero como digo, al día de hoy no se ha instalado, y esa oficina va a ser una oficina exclusivamente de capacitación técnica. Y hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Entonces, uno de los alegatos del gobierno es que pronto habrá una oficina, pero al final eso no se ha concretado, y más bien expone una vez más como un compromiso que tiene ya 3 años, va a cumplir 3 años, no ha concurrido, y que más bien lo que pone en evidencia es todo lo contrario. Es decir, cuando utilizas ese argumento, que pronto vas a hacer algo que tenía que haber hecho desde hace ya un par de años y no lo has realizado, lo que pones de manifiesto es que nunca tuviste la voluntad de hacerlo. Ojalá eso se hiciera, pero en todo caso eso no puede operar hacia el pasado. Es decir, ya la investigación sobre los crímenes que se están investigando está andando, y la oficina obviamente podría dar algún tipo de capacitación al gobierno para casos que no se estén investigando, pero efectivamente si se instalase el día de hoy, si esa promesa del gobierno se instalase el día de hoy,
no debería cambiar cualquier decisión del gobierno precisamente porque es una obligación que no se está cumpliendo al día de hoy. Sí, y solo decir que sí, esto es una apuesta del fiscal Karim Khan. Simón, te estamos escuchando mal, te corta. Un borrador sobre políticas y cooperación. Una apuesta de países de situación al mismo tiempo que se Simón, tenemos problemas con tu señal. Investigaciones que ha... Sí, tenemos problemas con la señal de Karim Khan, Venezuela. Disculpen el lapso técnico, hay un problema con el audio de Simón, no sé si soy solo yo o más gente. Sí, no lo escuchamos bien. Ok, vale, se escuchó muy metalizado. Ahorita le vuelvo a decir que tendrá... Sí, discúlpenos el lapso, pero igual puede ser que haya un problema en su conexión, el audio llega más tarde y entonces, bueno, genera este ruido. Ahora sí, Simón, te voy a pasar el micrófono más adelante, pero tengo una pregunta para tanto Elvira como José Pernalete, que están en la sala con la cuenta de Alfavic, que por cierto, todos los que están en la sala, gracias por acompañarnos, porque la presencia de cada persona en la sala hace que sus seguidores también en Twitter se enteren y lleguen. Entonces es bueno, o sea, es una red que convoca redes y eso es genial. Sigan a los que vean en la sala, porque aquí hay amigos, aliados, panas, hay abogados, hay defensores, hay víctimas. Entonces sumen gente porque hay que fortalecer estas redes. Con Alfavic hay algo clave. Simón, que es abogado, nos estaba comentando que los casos que está investigando la Corte son los que ocurren, por ejemplo, con las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, violencia sexual en centros de reclusión. Esos son la mayoría de los crímenes que están tratando de trabajarse, bueno, en el marco de la represión de 2014 y 2017. Si a ustedes como comité de víctimas, la CPI les dice más adelante que los casos que se van a abrir son esos, o sea, son los casos de detenciones y no los asesinatos de manifestantes, que es una cosa que los convoca a ustedes, ¿cómo se sentirían? Es decir, sentirían parte de un proceso de justicia, se sentirían excluidos, sienten que será más adelante, y lo pregunto de una vez porque eso está en la mesa, es decir, está en la mesa que la Corte más rápido de lo que uno crea, no en 20 años, sino más rápido de lo que uno crea, dirá que hay unos casos, y que esos casos van a ser investigados. ¿Qué pasa si dicen, bueno, no es el de uno, no es el de ustedes, no es el de la gente que uno conoce? ¿Cómo se sentirían? Bueno, por supuesto que nos sentiríamos desmotivados, que no podríamos tener esa justicia que se nos ha negado aquí en Venezuela, pero nosotros, los miembros de la Alianza de Familiares y Víctimas de Alfavic desde el año 2017, hemos tomado en cuenta todo esto. De hecho, cuando Fatou Bensouda determinó el examen preliminar, que ya lo pasó, nosotros que vimos los 4 crímenes nos sentimos desalentados. Decíamos, pero ¿por qué si los asesinatos del 2017, si se evidenció que desde el año 2017 se cometieron crímenes de lesa humanidad y que aquí había un patrón preconcebido del Estado para callar la disidencia, que fue de manera sistemática, generalizada, y que había para callar la disidencia, nosotros decidimos seguir luchando y estamos al día de hoy apostando y dando evidencia para que los asesinatos sean incluidos en la investigación. Por supuesto que nosotros vamos a seguir entregando evidencia, información. Nosotros podemos determinar porque los casos aquí en Venezuela no son crímenes de lesa humanidad, porque el caso de nuestros hijos fueron asesinatos porque se percibían opositores, y eso es un crimen de lesa humanidad. Nosotros vamos a seguir apostando, vamos a esperar que llegue, no queremos llegar a eso, por supuesto que es un escenario, Luis Carlos, pero mientras no se diga, vamos a seguir apostando a eso, de que los crímenes por asesinato sean incluidos en la investigación que lleva la Corte. Si se llegase a dar ese escenario que tú nos estás planteando, de que no sean incluidos los asesinatos
como las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, tú le hiciste muy bien acotación con respecto a lo que era la parte de la culpabilidad de las cadenas de mando. Así es. Independientemente de que no se juzguen por asesinatos, las personas que están involucradas en toda esta componente de estos niveles, pues ellos también van a ser juzgados de una u otra forma por haber participado en dar órdenes para que nuestros hijos fuesen asesinados, ya bien sea de una manera que no la queremos de esa forma, pero si se llegase a dar el caso de que estas personas que forman esta cadena de mando son tocadas y que son principales señalados de haber dado las órdenes para que fuesen asesinados nuestros muchachos, pues también habría una especie de tranquilidad para nosotros, de que ellos también fueron pues juzgados y fueron condenados. Mientras Alphabet seguirá solicitando y apostando a que se incluyan los asesinatos en la investigación. Sí, ¿no? Y estaremos toda la sociedad venezolana que está preocupada por estos temas con ustedes. Tanto así Gracias. que haber recabado información estos años permitió que ya no se hablara solamente de la represión de 2017 en adelante, sino también la de 2014, que incluye casos como los de la señora Rosa Orozco, que es parte de Justicia, Encuentro y Perdón, que está también en esta reunión. Ven ahí el loguito, Justicia, Encuentro y Perdón está allí. Y claro, también 2014 es fundamental para entender la historia de la represión en Venezuela. Pero esto, ¿sabes? Creo que nos estamos preocupando ya por próximos problemas, y eso también es bueno, porque significa que tenemos perspectiva, cosa que hace unos años, oye, estábamos en otras cosas, no estamos más limitados. Pero le quiero preguntar a Lee y a Simón por mañana. Mañana sigue la audiencia. Hoy los 3 temas que se tocaron fueron, y lo repito para los que están en la sala, el supuesto error, dice el Estado venezolano, de no haberle identificado exactamente cuáles son los casos para que ellos le demuestren a la Corte que han hecho. La otra fue la de no haberles traducido más de 20.000 páginas que enviaron como material de apoyo, y ahí incluyeron periódicos, tweets, ahí mandaron un montón de cosas que no era lo que le estaban pidiendo. Y la tercera era el uso de ciertos documentos, lo que ellos llaman el iceberg, ¿no? Se están perdiendo el iceberg de información cuando le están pidiendo era expedientes policiales. Mañana hay 3 temas más. Quisiera que Simón y Ali nos contaran qué podemos escuchar, qué vamos a ver allí, pero les cuento cuáles serían. El tema 4 de mañana, el primero de mañana, es el supuesto error al exigirle al Estado que investigue elementos contextuales de esa humanidad. Me gustaría que explicaran eso. El otro punto es el supuesto error de exigir al Estado que investigue crímenes internacionales. ¿Eso a qué nos lleva? Y la tercera, la última, sería lo que llaman otras cuestiones. ¿Qué saben ustedes? Digo, porque me gusta vivir un poco en el futuro. ¿De qué se va a discutir mañana con estos puntos? Sí, bueno, la buena noticia es que estos puntos tienen que ver con temas más de fondo, como ya Simón lo señaló. No vamos a, porque de verdad, los que nos paramos a las 4 de la mañana hoy, dedicarle 2 y 3 horas a unas traducciones de unos documentos y de que el gobierno no sabía cuáles eran los crímenes que tenía que investigar, pues realmente fue un proceso un poco traumático. Pero mañana efectivamente vamos a hablar de temas más de fondo, como este tema de la primera pregunta del día de mañana, que hablará sobre los elementos contextuales. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, el tema es que, y eso de hecho se alegó hoy hubo una alusión a esa situación. ¿Cuáles son los elementos contextuales de los crímenes? Bueno, básicamente es la obligación que tiene el Estado de determinar o no, o sea, si existen o no, la sistematicidad o la generalidad en la comisión de esos crímenes. Es decir, el gobierno está obligado a decir, yo investigué estos 2 elementos, es decir, si los crímenes eran sistemáticos o generalizados, y a partir de ahí decir, bueno, entonces, si son sistemáticos o generalizados, tengo que tomarlos como un todo, porque efectivamente ya sería una sumatoria de crímenes, un cúmulo de crímenes y no crímenes individuales, y a partir de ahí su acción de investigación debía ser diferente a si fueran individuales, y en este sentido el gobierno pues dice que no, al día de hoy, por ejemplo, dijeron, el abogado se limitó a decir que los crímenes habían sido investigados profundamente, que por supuesto escuchar esto, que las víctimas escuchen esto, pues es obviamente un agravio para ellas, porque sabemos que no es así, y además incluso hoy la Fiscalía hizo ver en su último alegato
que tanto no era así, que hay casos donde ni siquiera se sabe quién es no se tiene ni siquiera un presunto responsable y ni siquiera está claro cuál es la conducta a investigar, es decir, cuál es el crimen del que se trata. Entonces, esto es lo que se va a discutir mañana, justamente ver si efectivamente el gobierno tiene razón al decir que no hace falta la investigación de estos elementos contextuales y este tema de la identidad sustancial entre los crímenes, es decir, si a pesar de que en Venezuela no existe, por ejemplo, el crimen de persecución, eso basta para que entonces Venezuela quede exenta de la obligación de investigar este tipo de crímenes, ¿no? Porque ese es uno de los fundamentos de la situación. Es decir, bueno, aunque no haya el crimen de persecución, hay condenas por otros delitos y eso permitiría decir que el gobierno venezolano está cumpliendo. Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía y la Oficina de Víctimas no estamos de acuerdo porque justamente era obligación del Estado venezolano incluir en su derecho penal los tipos penales del estatuto y justamente llama la atención que entre los tipos que no ha incluido justamente es el de persecución, que para nosotros es la base de todos los demás crímenes, porque precisamente, como ya los señores penalistas han indicado, la base de lo que ocurrió es justamente la percepción que se tenía de que estas personas que fueron víctimas lo fueron precisamente por considerar que eran opositoras o contrarias al régimen. Y a partir de ahí nace entonces lo que después ocurrió en sus diversas manifestaciones, que fueron detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Entonces, como ven, esto es un tema muy de fondo que esperemos que mañana pueda ser tratado con mucha más seriedad que lo que fue hoy. Y yo quisiera señalar además que la Oficina de Defensa de las Víctimas hoy habló por un tiempo mucho más largo y que hoy las víctimas hablaron mucho más de lo que nunca hablaron ante la justicia en Venezuela. Y eso quisiera yo destacarlo porque pone de manifiesto la importancia de la audiencia de hoy. Hoy yo creo que las víctimas por primera vez pueden decir que un juez, por primera vez, un juez imparcial e independiente los ha escuchado. Y ya eso en sí mismo es un acto de justicia. No lo está solamente resaltando, Alito. Lo que quieren es que todos en esta sala lloremos, porque es un hito para todo el trabajo que se ha hecho dentro del país. Y de verdad, gracias por ponerlo en palabras sencillas. Simón, ¿qué podemos esperar mañana? Bueno, muy breve, porque ahí lo ha dicho prácticamente todo. Creo que hay un debate sobre sistemas legales. Se va a hacer un debate esperemos que sea técnico, ¿no? y vaya al fondo. Lo esencial de la cuestión de los elementos contextuales, bien lo decía Lee, yo solamente quisiera añadir que además el conocimiento de que ese ataque era realizado o sistemático por parte de quien se presume o quien se cree responsable, o sea, quien comete el ataque, es fundamental como línea de investigación. Y es parte del fundamento que justamente la Sala de Cuestiones Preliminares sostuvo para desechar el argumento de Venezuela de que digamos, no se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país. La Sala le dijo, bueno, pero para llegar a esa conclusión usted tuvo que haber realizado una investigación seria, profesional, que llegara a ese resultado. Y justamente esa investigación es la que ha de tomar en cuenta todos estos elementos contextuales que son los que en definitiva permiten establecer la conexión con los máximos responsables. Y está tan, digamos, claro en la situación de Venezuela que de los casos que fueron examinados por la Sala de Cuestiones Preliminares, estos 62, solo en menos de 6, creo que eran 5 casos, hubo condenas y se trataba de los perpetradores directos o de las personas de más baja jerarquía dentro de las estructuras organizativas. Entonces, esa ausencia de líneas de investigación en relación con los máximos responsables se debe justamente a que el Estado no ha de ninguna manera incorporado en sus procedimientos nacionales las mismas conductas, las conductas que reflejen las investigaciones como las vaya a realizar la Fiscalía. Es decir, en relación con el Estatuto de Roma, no hay elementos contextuales.
Y en relación con lo otro, bueno, también yo creo que es indiscutible que Venezuela tiene una obligación internacional, que es juzgar los crímenes que están establecidos en el Estatuto de Roma. Entonces, mañana va a ser un día, creo que muy importante en términos de reivindicación también de víctimas que han sufrido la violencia sexual y de género, en que bueno, que esa naturaleza, esa característica especial de crímenes va a ser abordada y examinada, esperemos, por la Fiscalía, para lograr desvelar cómo no hay ninguna acción por parte de la justicia venezolana para establecer responsabilidades por esos terribles hechos. Muchísimas gracias, Simón. Es la 1:18 en Caracas, 6:18 en La Haya. Yo quiero ir cerrando, pero unas observaciones para la gente que recién se conecta. Estamos hablando de la audiencia de apelación de Venezuela en la Corte Penal Internacional. No se trata de un juicio sobre Venezuela. De acá no van a salir ni culpables ni señalados, sino que Venezuela tiene el derecho a pedir una apelación ante el sistema, y el sistema decidió escucharlos, pero también escuchar a las partes, y eso incluyó a la Fiscalía de la Corte, que es la que está investigando a Venezuela, y a la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas. Por lo tanto, ahí es donde Ali nos dice, las víctimas hablaron hoy. De ahí se ha recogido mucho de la información. Entonces, quiero cerrar con Alfavic, con Elvira y José Pernalete, porque al final esto se trata de ustedes, se trata de víctimas que han documentado sus casos, que han denunciado, que agotaron las instancias del país, o sea, fueron a tribunales, fueron a fiscalía, fueron a la donde se tenía que ir, eso se agotó y han escalado a estos niveles internacionales. Les puedo preguntar qué esperan ustedes de mañana, pero bueno, se puede repetir quizás la receta de hoy. Sin embargo, lo que quisiera preguntarle es, ¿cómo los ayudamos? ¿De qué manera la sociedad venezolana puede girar otra vez sus ojos, puede otra vez generar sensibilidad con familiares y víctimas? Porque efectivamente lo que ocurrió 2014, 17, 19, estos años, ha sido traumático. Y más bien la gente quiere dedicarse a otra cosa, a vivir, a ser feliz, a desconectarse. ¿Cómo pueden ayudarnos? Bueno, la forma, como ya lo dijeron los expertos, el día de hoy las víctimas, por primera vez fuimos escuchados realmente ante un tribunal, fuimos reivindicados. ¿Qué esperamos nosotros de la sociedad venezolana? Que estos hechos que han pasado en 2014, como tú lo has dicho bien, 2014, 2017, 2019, y que ha generado otros crímenes, no se olviden, que nos ayuden a construir memoria histórica de todo lo que ha pasado, porque durante todos estos años nosotros, los padres y familiares de los venezolanos asesinados por manifestar, por pensar diferente, hemos tratado de buscar justicia, verdad, reparación, en un país que nos las niega, en un Estado venezolano que nos las niega constantemente, y es por eso que hemos cruzado fronteras. Pero también trabajamos porque estos hechos no se vuelvan a repetir en Venezuela, y es por eso que necesitamos la asistencia de toda la sociedad civil, de todas las ONG, de todos los organismos que puedan ayudarnos a seguir levantando la voz, a seguir luchando, como se dice, ante este sistema, y hacer de alguna manera un cambio, ese cambio que todos los venezolanos nos merecemos y por lo que nuestros seres queridos salieron un día a luchar con sueños, ideales y esperanzas y no regresaron. Queremos decirles que aquí los padres y familiares de los jóvenes asesinados en las manifestaciones siguen luchando, siguen apostando por esa Venezuela que desea justicia, libertad, democracia. Sí, el día de hoy, como el día de mañana, no nos deja más que satisfacciones de un trabajo que iniciamos desde que asesinaron a nuestro hijo, desde que empezamos a enfrentar todo un sistema que nos niega justicia, todo el esfuerzo conjuntamente con todas las personas que nos acompañaron, con los padres de las otras víctimas que conforman Alfavic, con todos los representantes de las ONGs, con nuestros abogados, con nuestros amigos, todo ese esfuerzo que se realizó durante ya casi más de 6 años, vernos hoy representados allí y que nuestra voz sea escuchada, de verdad que es un logro.
y que es un avance muy significativo a los objetivos que nos estamos planteando, que no es otra cosa más que encontrar esa justicia genuina para tener una especie de retribución y tranquilidad y buscar esa paz que tanto hemos buscado nosotros como padres y víctimas acá en Venezuela. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Han escuchado a Simón Gómez, a Lidáñez, a José y a Elvira Pernalete hablando de la sesión de hoy en La Haya. Mañana va a ocurrir lo mismo. De 9 de la mañana en La Haya hasta las 3 de la tarde se van a tocar los 3 temas que hablamos hace poco, temas contextuales sobre el proceso de la apelación, y también vamos a tener un análisis. Así que a las 12 del mediodía, 12:10 quizás, esperemos empezar a tiempo. Mañana vamos a estar haciendo también los análisis y comentarios, y vamos a tener expertos mañana. También nos acompañan familiares de víctimas. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo les recomiendo como tarea, por favor vean en el numeral Venezuela en la CPI a la gente que hoy hizo cobertura en tiempo real, que madrugó, que cortó fragmentos de video, como Oscar de Provea, como Antonella Encibile, o sea, gente que ha estado trabajando para que el resto de la sociedad, los periodistas, los medios, sepan lo que está pasando. Pues mañana también estarán muy, muy activos. Gracias a todos. Esto es una red que se va fortaleciendo y que además demuestra que el trabajo de mucha gente a la que le dijeron que tirara la toalla, que no valía la pena, que todo era muy lento, tiene resultados. Y ese resultado se puede ver en la Corte Penal Internacional. Gracias a todos. Nos despedimos entonces y mañana otra vez a la misma hora vamos a hacer más análisis. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.